Muy buenas infrecuentes y bienvenidos a una nueva entrega del lore de Magic the Gathering. En este vídeo vamos a contaros todo lo acontecido en el plano de Ixalan tras el fin de la invasión pirexiana. Antes de comenzar, queremos agradecer como siempre a Wizards of the Coast por patrocinar este contenido. Y en la descripción os dejamos links al localizador de tiendas para que podáis encontrar vuestro punto de juego más cercano. También queremos agradecer a Ultimate Guard por patrocinar nuestro contenido y ser nuestra marca favorita de fundas, cajas, archivadores y todo tipo de accesorios para la protección de nuestras colecciones. Es hora de viajar a las cavernas perdidas de Ixalan, donde vamos a vivir una historia contada desde tres puntos de vista. Por un lado, tendremos a Quintorius Khan, que tras despertar su chispa de Planeswalker, ha llegado a Ixalan para investigar junto con Huatli y Saheeli, quienes han perdido la suya durante la invasión pirexiana. En un segundo escenario, conoceremos la aventura de Malcolm y Calzón, dos piratas que deben resolver un misterio. Y finalmente, tendremos la sagrada misión de Vito y su grupo de vampiros en busca de su dios. ¿Cómo se desarrollarán estas tres historias? ¿Coincidirán los grupos en algún momento? Sin más dilación, comencemos con la historia de las cavernas perdidas de Ixalan. Quintorius llegó al plano de Ixalan tras ser llamado por Saheeli Rey. Llevaba un año ya como Planeswalker y lo había dedicado a viajar por el multiverso investigando diferentes culturas, pero durante sus viajes encontró rastros de una civilización presente en varios planos a la que había bautizado como el Imperio de la Moneda. Esperaba que su visita al plano de Ixalan le aportara nueva información sobre esta misteriosa civilización, pero lo primero que le recibió allí fue un grupo de dinosaurios dispuestos a atacarle. Por suerte para Quint, Huaita estaba cerca de allí y calmó a las bestias. ¿Eres Quintorius? La poetisa guerrera nos avisó de tu llegada, dijo la guerrera, que le mostró el camino hacia la ciudad dorada de Orazca. Llegaron a un templo apartado, donde le esperaban Saheeli y Huatli. Tras las presentaciones pertinentes, explicaron la situación al Loxodon. El Imperio del Sol buscaba una forma de hacer frente a la Legión del Crepúsculo, pero para ello, Huatli necesitaba abrir una gran puerta, y la clave parecía ser descifrar unas tablas de piedra que hablaban sobre el hogar de los dioses y origen de los humanos. Por su parte, Saheeli estaba creando unos dinosaurios constructo a petición del emperador. Al examinar las piedras, Quint no pudo evitar emocionarse, puesto que encontró relación entre aquellos grabados y el Imperio de la Moneda al que tanto había investigado. Entre ambos, consiguieron completar la traducción que Huatli procedió a leer en voz alta. Somos los Common, del quinto pueblo, bastones y palas del buen lugar, concedido por los dioses profundos, exiliados a la superficie por nuestros fracasos. Derrotamos al gran traidor, luchamos contra los traidores invasores, prisioneros de Chimil, la estrella hendida, la gloria de su triple luz oculta. La era del sol terminó en oscuridad durante 16 de sus giros completos, hasta que las 1000 lunas rompieron la cáscara circular de su prisión. Dejamos esta memoria, llave y mapa para que las semillas de nuestro fruto se dispersen a través de los sinuosos caminos de Topicielo, hacia Matzalandli, la puerta dorada de los dioses, y encuentren las raíces perdidas de nuestro árbol. Si el sistema de quienes escribieron aquel poema era igual que el suyo, hacía referencia a 320 años de oscuridad. ¿Quién podría apresar a un dios tanto tiempo? Finalmente, Huatli comprendió el patrón que representaban las piedras y los glifos de la puerta, y colocándolos en el lugar correcto, la consiguió abrir. El grupo comenzó un descenso hasta encontrar una sala lo bastante grande como para albergar una pirámide en su interior. En esta sala se acumulaban un gran número de cadáveres de guerreros, mientras que el otro lado de la sala lo ocupaba un gigantesco cuerpo humanoide sin vida, con lanzas clavadas que parecían flechas en proporción a su tamaño. La enorme bestia llevaba armadura, al igual que los dinosaurios adiestrados por el Imperio del Sol. Pero, ¿por qué luchaba contra los guerreros entonces? Huatli se despidió de Saheeli y pidió al emperador que preparara un grupo de guerreros. Saldrían muy pronto a investigar las profundidades de aquella entrada. El ya numeroso grupo siguió avanzando hasta encontrar una grieta cubierta de niebla verdosa que les impedía el paso. Huatli indicó que esta estancia estaba mencionada en el poema.
Atraviesa las brumas del tiempo, piedra a piedra, pie y mano. Ojos agudos, corazón fuerte, aliento sereno. Comienza de nuevo para alcanzar el final. Habiéndolo recitado, Wayta siguió el patrón indicado por Huatli para llegar al otro lado, y al tocar un panel con ese mismo patrón, las rocas formaron un puente por el que pasar el resto del grupo. Tras algunos percances, llegaron a una antigua ciudad abandonada que incluso trajo recuerdos de Zantafar a la mente de Quintorius. Quint vio un destello rosa entre el moho y decidió seguirlo hasta que le llevó a una plaza, donde encontró una prenda de ropa antigua. Wayta le había seguido y vio cómo el Loxodon utilizaba su magia para recuperar el eco de un anciano que tiempo atrás llevó esas ropas. Tras una breve conversación, el anciano miró a su alrededor y mencionó que debía avisar a los Oteclán de la llegada del micotirano. Quizá era tarde y la puerta debía cerrarse. La mención a la puerta intrigó a Quint lo suficiente como para que corriera detrás del anciano, que tras girar una esquina gritó «¡Titán!» y desapareció. Efectivamente, se encontraban ante un enorme titán monstruoso formado por hongos y esporas enormes. Wayta luchó con todas sus fuerzas, pero los ataques parecían no afectar a la aberración. El resto del grupo se unió a ellos en más intentos fracasados de derrotar al monstruo, mientras que el titán arrojaba un líquido negro que infectaba lo que tocaba al instante. De la nada, surgieron muchas más criaturas fúngicas y el grupo se vio superado en número. Pero por suerte, llegó una enorme ola que inundó todo. «Esta batalla está perdida. Venid con nosotros a un lugar seguro», les dijo una voz, que les arrastró a todos con su magia dentro de la corriente del agua. La corriente les llevó a una enorme zona con una gran ciudad que se levantaba desde el agua, pero seguían estando bajo tierra. Los heraldos del río les habían ayudado con su magia para librarse de aquellos monstruos. Quien les trajo hasta allí se presentó como Nicancil, y tras la curiosidad de Huatli les contó que esta era la mayor agrupación de tritones jamás conocida en Ixalan. Habían descubierto esta ciudad marina subterránea gracias a la moldeadora Pashona, quien la descubrió poco después de la caída del árbol de raíz profunda. Tras un tiempo de conversaciones y preparativos, Nicancil avisó al grupo de que su gran moldeadora Pashona podía recibirles, y les condujeron hacia una enorme puerta que era sin duda la gran puerta que buscaban, la presunta entrada al reino de los dioses y origen de los humanos. Pero había un inconveniente. Uno de los integrantes del Imperio del Sol advirtió la presencia de un grupo de vampiros en la sala. Para saber qué hacían aquellos vampiros allí, nos remontaremos al origen de su aventura. Una expedición de vampiros de la Legión del Crepúsculo había salido en una misión sagrada. Vito lideraba la expedición, cuya misión era encontrar el templo. A esta expedición se había unido un grupo de soldados enviados por la reina Miralda y liderados por Bartolomé del Presidio, pero también estaba Amalia, una joven cartógrafa cuyo cometido en la expedición era utilizar su magia para trazar mapas de lo explorado. Amalia había estado teniendo unas visiones recurrentes de una gran puerta dorada y una voz que la llamaba. «Ven a mí», escuchaba una y otra vez. ¿Qué querrían decir esas voces?, se preguntaba para sí misma. El grupo llegó finalmente a un templo, donde Vito se abrió paso con una lanza y un libro del que nunca se separaba. Esta lanza y este diario pertenecieron al venerable Tarrian, uno de los seguidores de Aclathots que viajaron con su santa Elenda, dijo Vito con objetivo de despertar a Aclathots, el dios que creó a los primeros vampiros, para traer la paz y extender su catecismo por todo el continente. En el templo encontraron una gran puerta que no podían abrir, y frente a ella un altar, en el que Vito realizó el sacrificio de uno de sus esclavos humanos. Cuando su sangre brotó y llegó hasta la puerta, ésta se abrió, lo que encendió todavía más la euforia de Vito. Más adelante encontraron una segunda puerta, en la que repitieron el ritual, consiguiendo el mismo resultado. Sin embargo, tras pasar esta segunda puerta, se encontraron una situación algo peculiar, un pasaje de arena desértico. Cuando uno de los soldados pasó para explorar, la arena lo tragó en un suspiro. Clavileño, mano derecha de Vito, sobrevoló la zona para buscar las zonas de arena más sólidas, y con algo de inventiva, el grupo consiguió pasar utilizando maderas y rocas como suelo. No sin algunos riesgos, claro, ya que un grupo de insectos, mitad araña, mitad mantis, les atacaron y redujeron bastante sus filas.
Tras pasar por aquel peligro, llegaron a una gran cueva en la que se toparon con un joven pidiendo ayuda. Amalia decidió ayudarlo y el joven se presentó como Kellan, un forastero que venía del plano del Drain. Siguieron avanzando, notando claras señales de vida en las profundidades, y, fuera quienes fueran, no tardaron en dejarse ver. Un numeroso ejército de soldados felinos se presentó frente a ellos, identificándose como los Malamet, con Kutsil a la cabeza. Apresaron al grupo y los llevaron ante su líder, Okinekahau, quien tras una breve reunión los sentenció a muerte en la arena, donde fueron arrojándolos uno tras otro para ser tragados. Los vampiros y Kellan cayeron por la arena durante mucho rato, hasta que la sensación de presión desapareció por completo y cayeron al vacío, llegando a una enorme zona llena de agua con una gran ciudad y un gran número de heraldos del río nadando, quienes les apresaron de nuevo inmediatamente. Retomemos la anterior historia donde la habíamos dejado. El Imperio del Sol y la Legión del Crepúsculo estaban reunidos en la misma sala bajo el dominio de los heraldos del río. Huatli habló primero, explicando que habían llegado hasta allí siguiendo unos poemas antiguos y su objetivo era descifrar y abrir la enorme puerta dorada que ahora tenían ante ellos, a lo cual la Tritón accedió felizmente. Quint llamó de nuevo con su magia al anciano, quien les ayudó a interpretar y abrir la puerta gracias a los fragmentos de Cosmium, un material muy apreciado por los Oteclán. Al abrirse la puerta, encontraron algo que sorprendió a todos los presentes. No estaban en la superficie. Era imposible. Sin embargo, ante ellos se abrió un círculo de cielo salpicado de nubes bañado por la luz de un extraño sol rodeado de metales. No muy lejos, unas figuras aparecieron. Encontrad a Anim Pakal. Alguien ha abierto la puerta. Tras la llegada de Anim Pakal, quien se presentó como líder de las 1000 lunas, se dirigió al eco del anciano, quien indicó haber ayudado a abrir la puerta ante la amenaza del micotirano. Anim Pakal mostró su enfado, pues si aquello era cierto, haber abierto las puertas había puesto en peligro a todos los Oteclán. Después del enfado, se dispuso a hablar con los visitantes, interesándose sobre todo por Huatli, derivando la conversación en que el Imperio del Sol podrían ser los descendientes de los Common, antepasados de los Oteclán que habían dejado su ciudad para explorar Topicielo, la superficie. Por eso llamaron a Kal Pakal, la consejera, quien daría la bienvenida a sus primos lejanos. Llegó el momento de hablar con los otros visitantes. Vito intentó explicarse, pero uno de los humanos gritó para interrumpirle. ¡Son vampiros! Esto alarmó a Anim Pakal, quien decidió apresarlos. Los adoradores del gran traidor no son bienvenidos aquí. Tras apresar a los vampiros, los Oteclán tuvieron una conversación con Huatli, quien buscaba restaurar sus tierras y encontrar la paz tras tanta guerra. Y también con Inti y Caparocti, quienes tenían más intenciones de entablar una nueva guerra con los vampiros. Como muestra de fraternidad, los Oteclán invitaron a Huatli, Waita y el resto a su ceremonia de mayoría de edad, en la que cabalgaban enormes murciélagos por el cielo y recogían cosmium de alrededor del extraño sol al que consideraban su dios Chimil. Al no poder participar, Quint estaba sentado en tierra, donde habló con Akal Pakal sobre un intercambio de conocimientos entre su cultura y las que conoce Quint por sus viajes por el multiverso, algo que ilusionó mucho a Loxodon. Los guerreros descendieron del cielo ante una alerta a lo lejos. Los vampiros habían activado su niebla maldita y parecía más grande de lo habitual. Anim Pakal llegó desde lo lejos portando a 2 prisioneros, Kellan y Amalia, quienes intentaron explicar lo sucedido. En las celdas en las cuales les habían encerrado los Oteclán, Bartolomé estaba con Amalia y Kellan debatiendo sobre la moralidad de los vampiros, puesto que Kellan no tenía claro si eran buenos o malos, y también sobre lo pocos felices que estaban con su misión. En un momento, la zona se había llenado de niebla, como cuando los vampiros entraban en combate, algo que no gustó para nada ni a Amalia ni a Bartolomé, y menos cuando comenzaron a escuchar gritos y golpes. No tardó mucho en aparecer ante su puerta Vito, acompañado de Clavileño y otros soldados, reclamando a Kellan como sacrificio para Aclathots. Bartolomé se puso delante para ganar tiempo, mientras que Amalia, usando su magia, consiguió sacarlos a los 2 de allí, dejando atrás a Bartolomé, a quien Vito retorció el cuello hasta matarlo durante un forcejeo.
Tras el relato de Amalia y explicar las verdaderas intenciones de Vito ante Annin Pakal, esta exclamó: ¿Quieren liberar al traidor? Ha estado encerrado durante años, pero algunos Oteclán todavía le adoran y podrían haber pasado ese conocimiento. Si se unen a los vampiros para liberarlo, nadie en el núcleo estará a salvo de su interminable sed de sangre. Vito y los suyos siguieron avanzando por la niebla maldita, escuchando cada vez con mayor claridad la voz que les llamaba, la voz de Aklathoth. Las palabras del venerable Tarrian resonaban en su cabeza. Bienaventurados los débiles, porque ellos alimentarán a los fuertes. Bienaventurados los pacíficos, porque cederán sin lucha. Bienaventurados los despiadados, porque no necesitarán misericordia. Entre la niebla comenzaron a surgir otras figuras desconocidas que hablaron con Vito. Somos los seguidores de Aklathoth. Hemos venido a guiarte para liberarle de su encantamiento. Vito se sorprendió ante estas palabras. Él había venido a despertar a su dios. No era consciente de que estuviera encarcelado. Llegaron a una cueva y a través de unos túneles encontraron una enorme puerta con glifos y marcas. Vito debía demostrar ser digno, aguantando el dolor en su brazo introducido en una oquedad de la puerta. Tras esta demostración de fe, la puerta se abrió ante ellos. Una vez dentro, encontraron un enorme templo que parecía un coliseo con asientos y un escenario en el centro, donde se dejaba ver una figura entre cadenas, la figura de Aklathoth. Vito le ofreció sacrificios hasta que recuperó sus fuerzas y rompió sus cadenas, ofreciendo a Vito y a los demás un poder como nunca habían conocido antes. Con un mordisco, les transformó a todos en una especie de híbridos entre vampiro y murciélago, con cuerpos mucho más grandes y fuertes que antes. Les crecieron alas y sus manos se convirtieron en garras. Después de la transformación, Aklathoth voló por una grieta en el techo y todos le siguieron hasta la superficie. Los Oteclán y miembros del Imperio del Sol vieron como un estallido de monstruos aparecía de la nada siguiendo al enorme murciélago. Los monstruos rodearon el Sol y con el poder de su dios comenzaron a formar una prisión alrededor de Chimil, utilizando el cosmium que flotaba alrededor. Casi lo había conseguido, pero Aklathoth cayó al suelo sin fuerzas y pidió a Vito que le entregara más sacrificios. Debía recuperarse por completo y encerrar por completo el Sol. Están rehaciendo su prisión. Debemos detener al traidor, o Chimil quedará encerrada nuevamente, exclamaron los Oteclán. ¿Aún crees que debemos dejar Torrezón en paz?, reprochó Caparocti a Huatli. Esto no es Torrezón. Aún así, estos monstruos nunca volverán a ver su tierra natal cuando los alcancemos, respondió ella. Ahí está la poetisa guerrera que todos amamos, dijo Inti. Danos un poema antes de ir a la batalla. No tememos a la pequeña niebla. Hemos capeado huracanes. No tememos la noche que cae. Nos levantamos con el sol triple. ¡Por el triple sol!, gritaron mientras se dirigían al combate. La batalla estaba siendo muy dura entre las aberraciones vampíricas y los jinetes del sol, cuando apareció otra extraña figura voladora por la puerta, seguida de cientos, sino miles de monstruos fúngicos que resplandecían con una negrura verdosa. ¿Quién era esta extraña figura voladora? ¿Y por qué le seguían los monstruos hongo?, os preguntaréis. Para saberlo, debemos ir un poco atrás en el tiempo, a nuestra tercera historia. Malcolm y Calzón, dos de los más populares piratas de Ixalan, debían acudir a su complejo minero, puesto que había aparecido un misterioso cadáver en la jungla, con sus venas negras y hongos saliendo de su cuerpo. El cadáver llevaba consigo una nota del alcalde, Xavier Sal, advirtiendo que estaban siendo atacados y necesitaban ayuda. Aquel suceso explicaría la falta de suministros que habían tenido los últimos días. Cualquiera de sus enemigos habituales podría estar detrás de esto, así que tendrían que ir a investigar. Al llegar a las minas, no encontraron a nadie. Las carretillas y mesas dejaban claro que su trabajo se había interrumpido de manera inesperada. En el suelo encontraron una palabra escrita: abajo. El grupo descendió a través de la red de túneles y ascensores de la mina, en busca de supervivientes o alguna pista sobre lo sucedido, hasta que encontraron una cueva llena de estalactitas y estalagmitas, todas cubiertas de moho. En esta zona había algo vivo que se lanzó sobre ellos. Era un dinosaurio cubierto de hongos por todo el cuerpo,
forzando que corrieran en retirada hacia el ascensor. Aquellos dinosaurios no se parecían en nada a los que se habían enfrentado en el pasado, pensó Malcolm. Lanzaban ataques sin parar y no se detenían ni siquiera un segundo ante el dolor ni las heridas, lo que forzó a Malcolm a utilizar su magia de canto. Y en un segundo, todos los presentes, sus aliados y también los dinosaurios enemigos, estaban totalmente paralizados por su voz. Mientras seguía cantando, Malcolm avanzó cortando en trocitos a los enemigos, dejando atrás un rastro de carne y poco más. Tras haber pasado el peligro, revisaron el estado del grupo y había varios heridos, aunque sus heridas no parecían nada normales, puesto que tenían un aspecto sospechoso y ennegrecido, a pesar de que afirmaban estar bien. Continuaron su descenso, hasta que el ascensor se atascó con un hongo enorme, y al cortarlo, de él brotaron esporas verdes. Los piratas heridos empujaron al resto hacia el hongo, y un líquido negro salpicó el suelo. Antes de darse cuenta, todo su grupo había perdido el control, y Malcolm y Calzón no tuvieron más remedio que escapar, trepando por las cuerdas del ascensor y cortándolas para dejar caer al resto. Una vez a salvo, un pensamiento recorrió la mente de Malcolm. ¿Qué podía estar convirtiendo a personas y a dinosaurios en monstruos? Después de recuperar el aliento, decidió asomarse al agujero, y en la parte inferior podía ver cómo los hongos se habían expandido hasta formar palabras, que se iluminaron en un verde siniestro, el mismo que infectó a sus compañeros. Seguro, abajo. Malcolm sintió una fría puñalada de esperanza. Quizá todavía había una forma de salvar a sus compañeros. Los dos piratas descendieron de nuevo hasta encontrar el ascensor caído, que ahora estaba totalmente vacío, ni rastro de los tripulantes. Siguieron bajando hasta que encontraron un túnel con una luz verde, y al final del camino encontraron una ciudad entera cubierta de hongos. Caminando por ella, fueron recibidos por un grupo de humanos afectados y otros seres fúngicos de diferentes tamaños. Se acercó ante ellos Xavier Sal, el alcalde del poblado minero, haciendo que se desvanecieran las esperanzas de Malcolm de encontrar supervivientes. Xavier habla con ellos y les explica quién es el micotirano, quien se dejaba ver al fondo, flotando entre una enorme red de hongos en la pared. No tenía piernas y su aspecto resultaba aterrador, con enormes colmillos y garras. El micotirano les explica, mediante su intermediario Xavier, que ahora todos sus compañeros son parte de la colonia. «Todos somos uno», dijeron todos los infectados a la vez. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Malcolm. «Todo», respondió el micotirano. El alcalde siguió explicando que habían permanecido bajo tierra hasta que los piratas cavaron túneles y les encontraron, y eso despertó su curiosidad por saber más sobre la gente de la superficie. Llevaban siglos ahí abajo. Habían visto a los Oteklani y sus dioses, a los Comonwinak construyendo ciudades, habían comerciado con los Malamet y los duendes, recopilado información por mucho tiempo. Malcolm intentó negociar, pero el tirano dijo que su objetivo era el sol de la superficie, que tanto tiempo se le había negado. Si llegaban allí, podrían infectar todo Ixalan, pensó Malcolm, y buscó una forma de escapar. Agilizando sus sentidos, el sireno notó una corriente de aire que provenía de detrás del micotirano. Incluso podía notar el agua en el aire. ¿Agua bajo tierra?, pensó para sí. «Tápate los oídos», le dijo a Calzón, y una vez más utilizó su magia de canto para paralizar a los enemigos y comenzar la huida. Al poco tiempo, descubrieron que la colonia les seguía muy de cerca, pero por fin alcanzaron su destino, un acantilado que les llevaba directos al agua, donde se podía ver una enorme ciudad y un gran número de heraldos del río que se pusieron a la defensiva en cuanto los vieron aparecer, pues tras ellos aparecieron centenares de monstruos fúngicos. Los piratas intentaron escapar por la primera puerta que vieron, pero allí les detuvo Nicancil para preguntar qué estaba pasando, y tras escucharles, les envió junto con el resto al interior de la puerta para advertirles de lo que estaba pasando. Cuando atravesaron la puerta y llegaron al otro lado, no encontraron para nada lo que esperaban ver, ya que allí estaba teniendo lugar otra batalla entre humanos y murciélagos gigantes. En la distancia, Malcolm consiguió encontrar un rostro conocido, el de Wayta,
con quien había compartido viajes en barco durante el tiempo que ésta pasó en la coalición. Akal Pakal, ante la amenaza del micotirano, hizo llamar a los jardineros, mientras que Quint usó su magia para traer el eco de la esposa del anciano, y ambos les hablaron sobre el micotirano, los jardineros y el tiempo que llevaban estos preparándose para responder esta posible amenaza si tenía lugar. Un numeroso grupo de jardineros y ecos del pasado llegaron a la zona dispuestos a luchar contra la colonia fúngica. Con la ayuda de Amalia, que se ofreció con su magia para ayudar, trazaron una grieta en el mapa, que se tradujo en una enorme grieta en el terreno para separar al ejército de hongos de los jardineros. Los hongos comenzaron a buscar formas de llegar al otro lado, pero eso no importó, porque los Oteclán estaban preparados para ello. Los ecos se acercaron y se introdujeron uno a uno en los cuerpos infectados, haciéndolos explotar desde dentro como si de una enfermedad se tratase, mientras que los jardineros utilizaron sus armas para lanzar unos destellos de magia rosada cortante que acababan con todos los que alcanzaban. Calzón también quería poner de su parte, y Malcolm le llevó volando para que el goblin pudiera atacar desde el aire. Sacó un arma que parecía bastante peligrosa, y tras un par de sustos en el aire debido a los monstruos de la colonia que intentaban derribar a Malcolm, consiguió disparar una bola de fuego fundido que acertó de lleno al micotirano, haciendo que toda la colonia se retorciera de dolor. En otra zona de la batalla, Vito estaba eufórico con sus nuevos poderes. Wona y él podrían caminar al lado de su verdadero dios, derrocando a la reina y a la farsante Santa Elenda. Solo tenían que seguir derrotando enemigos y ofreciéndolos como sacrificio a Aclathoch para que éste terminara de encerrar el sol. Inti, el senescal del sol, apareció para luchar contra él. Y aunque Inti estaba ganando el combate, Vito, confiado, le desafió. «Mi dios me concedió algo mucho mejor que el tuyo, debilucho. El poder del vuelo». Y tras esta frase, lanzó un ataque sobre la montura voladora de Inti, que cayó inerte hacia el suelo. En el aire, Clavileño se colocó detrás de Inti para romperle el cuello y rematar así al guerrero. Huatli, que lo vio desde lejos, lanzó un grito y se lanzó a por su amigo caído. Inti estaba muerto, y Huatli debía enfrentarse ahora a Vito para vengarle. El vampiro cargaba un ataque tras otro ante el cada vez más latente cansancio de la poetisa guerrera. Mientras seguía esquivando golpes, Huatli utilizó su magia para llamar a su alrededor. Cuando Vito ya estaba convencido de su victoria, un dinosaurio volador le agarró desde la espalda, y Pandlaza le atacó desde el suelo. Con la ayuda de los dinosaurios a los que había llamado, Huatli consiguió acertar un ataque con su lanza en el corazón de Vito, que murió frente a ella emanando una sangre más negra que el azabache. Cuando la roja luz de sus monstruosos ojos se apagó, Huatli volvió a su montura para continuar la batalla. Vito y parte de su grupo habían caído. El micotirano también estaba debilitado y retirándose, pero no encontraban a Aclathoch. Un estruendo y un temblor surgieron desde la montaña. Seguro que era el dios murciélago. Había que acudir a su templo para detenerlo. Una vez que llegaron al templo, estaba vacío. Allí encontraron los restos de lo sucedido, las cadenas rotas y la sangre de los sacrificios. Las 1000 lunas tenían a un prisionero de las fuerzas de Aclathoch, y lo interrogaron, aunque sin mucho éxito, puesto que lo único que les dijo era que, ahora que su dios era libre, pondría fin a la Quinta Era y daría lugar a una nueva de sangre y oscuridad. Había pasado ya una semana desde la batalla cuando llegó una segunda ola de integrantes del Imperio del Sol. Hubo festejos, pero comedidos, puesto que también se lloraba a los caídos. Huatli discutió con Caparocti, puesto que ambos estaban de acuerdo en luchar contra Aclathoch, pero mientras que él quería invadir Alto Torrezón y acabar con los vampiros, Huatli prefería encontrar un camino de paz entre las regiones de Ixalan. Tras la discusión, la poetisa guerrera habló con Wayta, a quien le dio la espada de Inti para protegerla. Y después de esta conversación, se marchó, alegando que quería hablar con otros gobernantes que podrían unirse a su camino de paz. Amalia y Kellan, que habían vuelto a la superficie junto con Malcolm, Calzón y otros supervivientes, habían viajado hasta una isla algo remota, siguiendo la intuición de Kellan, hasta que encontraron un Omenpaz. «Esto es un Omenpaz», dijo Kellan. «El último que me crucé me trajo hasta aquí, pero no sabemos a dónde nos llevará este, ni si será un lugar mejor o peor que el actual.
Amalia ya había hablado con algunos miembros de Queen's Bay para que informaran a la reina de lo acontecido con Vito y Aclathoch. Había salido de su casa en busca de aventura, y eso es lo que iba a hacer. Ambos se cogieron de la mano y cruzaron el portal. Por su parte, los piratas, tras separarse de los jóvenes, habían vuelto a Sunray Bay, pero estaba completamente desierta y con rastros de hongos. No había barcos en el muelle, por lo que solo cabía esperar que hubieran partido a tiempo y sin infectados a bordo. Debían buscar un barco y llegar a High and Dry para contar lo sucedido y disfrutar de un merecido descanso. Quintorius cumplió su objetivo de intercambiar conocimientos con los magistrados de Oteclán, quienes también le permitieron hacer alguna expedición. En un antiguo templo encontró señales de que allí habían vivido seres mucho más grandes que un humano, y en una sala encontró varios tarros vacíos o rotos, salvo uno que aún se conservaba. Al acercarse a inspeccionar el frasco, una enorme criatura se dejó ver en el interior. Era como el que habían visto al inicio de su descenso, pero mejor conservado. Quint hizo un amago para llevarse el frasco, pero cuando se dio cuenta de que el ser en su interior estaba vivo y se estaba moviendo de forma violenta, decidió que era mejor marcharse de allí. De alguna forma, el micotirano había sobrevivido a la batalla. Algunos cuerpos infectados habían llegado a la superficie, otros habían escapado, pero todos formaban parte del uno que suponía su mente. Ya había conseguido infectar a uno de los vampiros que formaban un campamento en la superficie. También a uno de los piratas que habían embarcado hacia High and Dry, ambos cubriendo sus rostros. Si algo habían aprendido en su anterior batalla, era que el sigilo y la paciencia podrían ganar batallas que la fuerza no podía. Ahora todo era esperar su momento y seguir creciendo. Un barco viajaba hacia Torrezón. En él se encontraban vampiros supervivientes de la batalla en Oteclán, si es que todavía se les podía llamar vampiros después de su ascensión. En la bodega, los sirvientes humanos estaban asustados en la oscuridad entre los vaivenes del barco en las olas. En la oscuridad, abrió su único ojo una criatura, iluminando de rojo la bodega y haciendo gritar a los humanos, a punto de ser devorados. Aclathoch había escapado y se dirigía hacia Torrezón. Vito había caído, pero allí le esperaba Bona, la fiel seguidora que rechazó las falsas enseñanzas y encontró el camino hacia su dios. La convertiría en su ala derecha para asegurar que se cumplía su voluntad. Una vez conquistado Torrezón, volverían a por Chimil y lo aniquilarían al fin. Y así termina el lore de las cavernas perdidas de Ixalan. ¿A qué plano irán a parar Kellan y Amalia? ¿Qué es lo que ha descubierto Quintorius? Y lo más importante, ¿cuándo vamos a volver a Ixalan para saber qué pasa con Aclathoch y el micotirano? De momento, y como siempre, tendremos que esperar para averiguarlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este vídeo y por supuesto dejad un buen like si os ha gustado y suscribíos si todavía no lo habéis hecho. Si os gustaría apoyar nuestro contenido de manera un poquito más directa, en la descripción de este vídeo tenéis un link a nuestro Patreon, donde podéis apoyar a Infrecuentes y conseguir recompensas exclusivas a cambio. Por último, echad un vistazo a nuestro servidor de Discord, con decenas de miles de usuarios jugando a diario tanto a Magic como a D&D como a otras cosas. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!